¿Por qué la lujuria es pecado? ¿Y cómo saber cuándo he pecado mortal o venialmente? Son preguntas que se hace mucha gente. Vamos a procurar responderlas siguiendo el libro del padre Antonio Rollo Marín, Teología Moral para Seglares, el tomo 1, Moral Fundamental y Especial. Por su parte, este santo sacerdote lo que hace es explicar la enseñanza y doctrina de Santo Tomás de Aquino. Pero antes de responder a estas preguntas, vamos a explicar muy resumidamente en qué consiste la lujuria y cuál es su división. La lujuria, formalmente, es el apetito desordenado del placer carnal. Consiste principalmente en el uso de la facultad generativa fuera del matrimonio o dentro de él cuando esos actos se realizan contra sus leyes. Y aquí hay que tener en cuenta que algo muy importante, que la lujuria no consiste solo, es más, ni siquiera es lo más importante, en el acto externo sexual, es decir, en el uso o excitación de los órganos genitales o la intensidad del placer que el sentido pueda experimentar en ese acto, sino que lo decisivo de este pecado es el apetito interior, es decir, el deseo, el dejarme cautivar, arrastrar por la concupiscencia. Y de esta definición de lujuria podemos desprender, dividir la lujuria en dos partes, ¿no? Fundamentalmente se distingue entre lujuria consumada, que también podemos llamarla completa o perfecta, y la no consumada, que sería la incompleta o imperfecta. La lujuria consumada se refiere siempre a actos externos y por su parte se subdivide según la naturaleza, si de ella, de esos actos, se puede seguir la generación de un nuevo ser, y contra la naturaleza, si de esos actos no se sigue la generación de un nuevo ser. Por otra parte, la lujuria no consumada puede ser interna o externa, según se refiera tan solo a actos meramente internos o actos externos imperfectos. Con el siguiente cuadro podemos visibilizar mejor la división de la lujuria, que puede ser consumada o no consumada, y la consumada se subdivide según la naturaleza. Y los pecados según la naturaleza pueden ser de fornicación, estupro, rapto, adulterio, incesto, sacrilegio, y los pecados de lujuria consumada contra la naturaleza pueden ser de masturbación, onanismo, sodomía y bestialidad. Por su parte, la lujuria no consumada se subdivide en interna y externa. Cuando es externa, los pecados pueden ser de pensamientos, deseos, gozo de los pecados pasados, y cuando es externa, los pecados son miradas y tocamientos, besos y abrazos, conversaciones y cantos y lecturas. Ahora no vamos a explicar cada uno de estos pecados, quizá lo hagamos en otro vídeo. Entonces nos preguntamos, ¿cuándo esos actos que he realizado, esos pensamientos, deseos, miradas, etcétera, son o no pecado? Siempre hay duda al respecto, puesto que la casuística en torno a la lujuria es abundante y complicada. Pero hay dos grandes principios que de alguna manera resuelven toda la cuestión y hay que tener en cuenta para saber si uno ha pecado o no. El primer principio es: la lujuria o delectación venérea, tanto la consumada o perfecta como la no consumada o imperfecta, directamente buscada fuera del legítimo matrimonio, es siempre pecado mortal y no admite parvedad de materia. Pues queremos explicar este principio. Es decir, si uno busca voluntaria y directamente, por lo tanto, con plena advertencia y consentimiento, el deleite sexual, habrá pecado mortal. Inclusive en los pensamientos, deseos, tocamientos, miradas, besos, abrazos, etc., siempre y cuando se hagan con una finalidad deshonesta. La clave es esta, que
yo voluntaria y directamente busque el deleite sexual. Si voluntaria y directamente estoy buscando, por lo tanto hay advertencia y pleno consentimiento. Y en materia de lujuria no hay parvedad de materia. Es decir, la materia siempre es grave. No hay materia leve como puede darse en el caso de otros pecados. Es decir, siempre es un acto intrínsecamente malo y por tanto es siempre pecado mortal. Sin embargo, puede darse el caso de que en la lujuria uno peque venialmente, pero no porque la materia sea leve, sino por la imperfección del acto humano, o sea, por falta de la suficiente advertencia o pleno consentimiento. Puede ser el caso de los sueños, que uno no sabe si está dormido o semidormido o despierto. En esos casos puede ser que no haya plena advertencia y consentimiento, por lo tanto que sea pecado venial, o no sea ningún pecado si no hay ninguna advertencia y ningún consentimiento. Claro, y muchos se preguntan, ¿pero por qué es pecado la lujuria? Si no hace mal a nadie, unos pensamientos, deseos o miradas. Y podemos dar 3 argumentos. El primero, basado en la Sagrada Escritura. Es pecado la lujuria porque es un acto en sí mismo, per se, malo, desordenado. Es por ello que Dios lo prohíbe. Tenemos varios textos en la Sagrada Escritura. Pongamos 2 a manera de ejemplo. El primero es de nuestro Señor, que dice: todo el que mira a una mujer deseándola, ya adulteró en su corazón. Mire, aquí habla Jesús justamente del pecado de lujuria no consumado, que puede ser un pecado interno o externo. Habla aquí de del deseo, ¿no? Que puede ser el tema también de los pensamientos. Y dice Jesús, ya adulteró, o sea, ya pecó. Por su parte, el apóstol San Pablo en la carta a los Corintios nos dice: no os engañéis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas poseerán el reino de Dios. Lo único que impide entrar en el reino de Dios es el pecado mortal. Por lo tanto, estos actos, que son actos de lujuria consumados, son pecado mortal. Por otra parte, que sería un segundo argumento, así lo ha enseñado siempre la tradición y el magisterio de la Iglesia. Así siempre lo ha mantenido. Pero nos puede decir una persona que no cree en Dios que los argumentos no le sirven porque, como no cree, tampoco se fía de la Sagrada Escritura, de la Biblia. Entonces hay un argumento de razón, teológica, ¿no? Para explicar por qué esos actos de lujuria son intrínsecamente malos. Miren, todos los teólogos católicos, de verdad que son católicos, pero de verdad, siempre han mantenido que la lujuria, tanto la perfecta o la imperfecta, es de suyo intrínsecamente mala. Y no solo porque está prohibida por Dios, realmente Dios la prohíbe porque es mala. La razón fundamental por la que es mala es porque el placer sexual lo puso Dios en el acto de la generación como estímulo y aliciente para ello, es decir, para la generación, dada su necesidad imprescindible para la propagación del género humano. El placer sexual está puesto con una finalidad, que es un estímulo y aliciente para la generación. Esa es la finalidad del placer, un estímulo y aliciente, vuelvo a repetirlo. Es un placer cuya única y exclusiva razón de ser es el bien de la especie, no del individuo particular. Ahora bien, utilizar ese placer en provecho y utilidad propia, fuera de su ordenación natural a la generación dentro del matrimonio, es, por tanto, subvertir el orden natural de las cosas, lo cual es siempre intrínsecamente malo. Porque se opone a lo que ha dispuesto Dios, no solo por una ley positiva, mandada en los mandamientos, sino
en la naturaleza misma de las cosas. Y como se trata de un desorden grave que afecta al bien de toda la sociedad humana, su infracción voluntaria y directa constituye forzosamente pecado mortal. Santo Tomás de Aquino, como siempre, lo explica de una manera maravillosa, muy concisa y clara. Dice el Aquinate: cuanto una cosa es más necesaria, tanto más debe brillar en ella el orden de la recta razón, siendo más viciosa su transgresión. El uso de los actos venéreos es sumamente necesario al bien común, es decir, a la conservación de la especie. Luego, la razón debe fijarse en ello especialísimamente, desechando como vicioso lo que contradiga a ese orden. La lujuria es un exceso, una transgresión del orden en dichos actos venéreos y es, por tanto, pecado. Palabras de Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, Secunda Secunde, cuestión 153, el artículo 3. A esta razón fundamental podemos añadir otras razones para poner de manifiesto la ilegitimidad incluso de los actos imperfectos de lujuria, los actos no consumados. 3 razones. La primera es que, tratándose de materia tan resbaladiza, todos estamos muy inclinados a la sexualidad, es una tendencia muy fuerte, por ello es casi imposible realizar el acto imperfecto, pensamiento, deseo, besos, abrazos, sin exponerse a grave peligro de llegar hasta lo perfecto. Y es pecado mortal exponerse sin causa justificada a peligro próximo de pecado. Los novios no tienen un motivo grave para besarse. No es algo intrínseco dentro del noviazgo, por ejemplo, ¿no? Porque es que somos novios, ¿no? Es que no es un acto intrínsecamente del noviazgo, los besos, los abrazos, los tocamientos. Por lo tanto, no es lícito ponerse en grave peligro de pecado. Segunda razón es que prácticamente es imposible el deleite venéreo incompleto sin que implícitamente se busque y quiera el completo. Santo Tomás lo explica de esta manera. Dice: la incoación de una cosa se ordena siempre a su consumación. Es decir, la iniciación de una cosa se ordena siempre a su consumación. De donde el que quiere la incoación, el inicio, por lo mismo quiere implícitamente y necesariamente la consumación, por lo menos en el deseo, aunque no llegue a consumirse el acto. Y el tercer motivo es el placer venéreo que se obtiene con la lujuria imperfecta, se ordena también de suyo al bien de la especie, ya que es un aspecto parcial del aliciente natural hacia la generación puesto en el organismo humano por el mismo autor de la naturaleza. Luego, utilizarlo en provecho propio, fuera de aquella altísima finalidad, es subvertir el orden natural de las cosas. Y por lo mismo es de suyo intrínsecamente malo. Resumiendo esta última razón, podemos decir que no está permitido buscar el placer sexual en la lujuria imperfecta, esto es en los pensamientos, deseos, tocamientos, besos, abrazos, etc., porque estos actos, el placer que se obtiene de estos actos, es un aspecto parcial del aliciente natural que se encamina hacia la generación. Este sería el primer gran principio para saber cuándo uno peca o no mortalmente. Y el segundo principio es este. La lujuria perfecta o imperfecta, involuntaria en sí misma, pero indirectamente permitida, al realizar una acción de suyo buena o indiferente, puede ser grave, leve o ningún pecado, según las razones que se tuvieron para realizar aquella acción y el comportamiento observado al producirse el placer venéreo.
Expliquemos este segundo gran principio. La lujuria es involuntaria en sí misma cuando uno no busca ni intenta directa ni indirectamente el placer sexual, sino que la permite indirectamente, es decir, no la quiere, al realizar una acción buena o indiferente cuando hay una causa justificada para realizar ese acto, que le puede llevar a tener ese placer venéreo. Por ejemplo, un médico o una enfermera, al reconocer a un enfermo o a una enferma, o al estudiar ciertas materias necesarias de medicina o de moral, o el sacerdote que tiene obligación de estudiar la moral o de oír confesiones. Ninguno de estos pecaría si al realizar esos actos o esos estudios, al desempeñar sus funciones profesionales, experimentara algún placer desordenado, con tal que rechazara en absoluto el voluntario consentimiento de ese placer. La clave aquí está, en que yo tenga un motivo para realizar esos actos, que me puede venir ese placer sexual, pero que indirectamente yo lo permito, pero cuando viene ese placer sexual, lo rechazo, no lo consiento. Allí puede ser que no haya ningún pecado, que haya un pecado quizá venial, o que haya pecado mortal si consentido. ¿Y qué pasaría en el caso de que un médico o un enfermero tuviera la certeza moral de que tales actos le produciría inevitablemente un placer sexual y que además no tendrá la suficiente energía para rechazar el consentimiento? Pues en ese caso sería absolutamente ilícito realizar aquellas acciones, ya que ni siquiera para salvar la propia vida o la vida del prójimo es lícito jamás ponerse en peligro cierto o prácticamente inevitable de pecado. Por otra parte, sí pecaría mortalmente quien realizara esos actos sin tener grave razón para hacerlos, aunque no se siga en algunos casos ese placer, pero peca porque no es lícito a nadie, sin grave causa, exponerse a peligro próximo de pecar gravemente. Si una persona no tiene un motivo grave, una obligación por oficio, por profesión, por vocación, de realizar esos actos, como un enfermero, por ejemplo, o un doctor o un sacerdote, como he explicado, si no tiene esos motivos serios para hacerlos, pecaría mortalmente, aunque no tenga ese placer sexual, como hemos dicho, porque no es lícito a nadie exponerse a peligro próximo de pecar gravemente si no tiene grave causa para realizar esos actos. Bueno, podemos resumir estos dos grandes principios en dos. Primero, la lujuria directamente intentada fuera del legítimo matrimonio es siempre pecado grave, sin que admita brevedad de materia. Un simple movimiento carnal, una simple mirada al cuerpo de una persona, basta para pecar gravemente si con ello directamente busco experimentar un placer o delectación venérea. Y el segundo punto, la lujuria involuntaria pero prevista, será pecado mortal, leve o ningún pecado, según haya habido o no razones proporcionadas para permitirla y se haya rechazado o no el consentimiento al placer desordenado en el momento de producirse el acto. Pero aún así, muchos pueden tener duda si han pecado o no al momento de tener pensamientos, deseos, no saben si han consentido plenamente o no. Bueno, es que es muy amplia la cuestión de la lujuria, la casuística. Lo mejor que pueden hacer es leer, formarse y, por otra parte, también harán bien en preguntar y en confesar en caso de duda.